14 años de experiencia en la edición de libros condensados aquí. Suena ambicioso, pero aquí estamos. Si alguna vez pensaste que editar un libro se reduce a corregir comas y eliminar repeticiones, prepárate para una revelación que va a cambiar tu forma de escribir, o al menos la manera que afrontas el inevitable proceso de edición. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallerícola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. Hace casi 15 años, este modesto tundeteclas aterrizó en España para desarrollar su carrera profesional en el mundo literario. Durante todo este tiempo he editado cientos de manuscritos, pero recuerdo especialmente mi trabajo como junior editor en un sello andaluz pequeñito, ya desaparecido, donde bolígrafo rojo en mano me encargaba de la corrección de estilo de manuscritos que estaban a punto de publicarse. La labor de este tundeteclas consistía en ajustar la ortografía, la gramática y la puntuación, asegurándome de que todo estuviera en perfecto orden. Pero pronto me di cuenta de algo perturbador. Los problemas reales de los textos eran los personajes planos, las tramas sin rumbo, los diálogos acartonados, y todos estos eran problemas que estaban fuera de mi alcance. Pues mi trabajo allí no consistía en trabajar en colaboración con los autores. Aquellos años de labor editorial me dejaron más claro que nunca la diferencia entre la corrección de estilo y la edición de desarrollo, también conocida en el argot editorial irónicamente como editing literario o editing de contenido. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La edición es un juego de niveles y no todos son iguales. Para muchos escritores novatos, editar significa pulir palabras, pero la realidad es más compleja. Hay 4 tipos de edición y cada uno cumple una función distinta en la construcción de un libro sólido. 1. Editing literario o editing de contenido, que es equivalente a la planificación de un rascacielos antes de poner siquiera un ladrillo. Aquí se trabaja la estructura global del libro, asegurando que la historia tenga sentido, que los personajes sean creíbles y que el ritmo atrape al lector. No se trata de detalles menores, sino de ediciones fundamentales. No es extraño que este tipo de edición sea realizada por editores que además son escritores. Este es el tipo de edición más importante, el que la mayoría de los autores novatos o expertos necesitan más, pero que ingenuamente no buscan primero cuando han terminado su manuscrito. La mayoría de los escritores novatos agradecen este tipo de edición, aunque implique una reescritura de la obra, en el peor de los casos, y en el mejor, una reescritura parcial. Para los autores de oficio que ya han escrito más de un libro, este tipo de edición sirve para poner a prueba con un lector profesional la precisión con que realizó su obra. Se trata del tipo de edición más demandado en la industria editorial por su carácter especializado y del que menos se ocupan las propias editoriales. Sobre este tipo de edición volveré más adelante. 2. Corrector de estilo. Una vez que los cimientos del libro están en su sitio, toca pulir el lenguaje. Aquí se trabaja la fluidez de las frases, el tono y la claridad del texto, asegurándose de que cada palabra cuente. Para hacer este tipo de edición hace falta tener un grado de sensibilidad prosística y lírica elevado, una formación literaria y editorial especializada y por supuesto haber leído mucho. 3. Corrección ortotipográfica o edición de mesa. Este es el paso donde entran en juego los puntos, las comas, las tildes rebeldes, etc. Se eliminan errores gramaticales, inconsistencias de formato y cualquier otro desliz técnico que pueda haber escapado en las etapas anteriores. Este es el tipo de edición que casi todo el mundo cree necesitar una vez que terminó de escribir su libro. Y es un error común y bochornoso, sobre todo para los correctores ortotipográficos, que dispuestos a pulir lo que ya debería ser un buen texto, se topan con las vigas mal puestas que los autores montaron una sobre otra. Y durante un tortuoso e inútil ejercicio de corrección ortotipográfica,
Los editores hacen por el manuscrito lo que un pintor de brocha gorda haría con un trozo de cartón que pretende ser la pared de algo que ni siquiera llega a ser una casa. 4. Corrección de pruebas. Es el último vistazo antes de la impresión o publicación. Ya no se hacen cambios estructurales ni estilísticos. Solo se busca detectar erratas de orden tipográfico que se hayan podido colar en el proceso de maquetación de la obra. En España, a esto se le llama galeradas y suele enviarse una copia digital a los autores para que las revisen, mientras que los editores de pruebas del editorial hacen su propio escrutinio. Juntos, revisores de pruebas y autor consiguen llevar las galeradas a imprenta, idealmente sin errores. El problema es que muchos escritores buscan un corrector de estilo, cuando en realidad necesitan una edición de desarrollo, es decir, un editing literario o de contenido. Y peor aún, creen que su manuscrito requiere nada más una revisión ortotipográfica, cuando lo que necesitan es reconstruir medio libro o libro entero. Una confusión que les cuesta mucho tiempo, dinero y genera mucha frustración, tanto a autores como a editores. Tras casi 15 años de experiencia en mi propio taller de escritura creativa, mi paso por el máster en edición en la Barcelona School of Management de la Pompeu Fabra, este tun de teclas se dio cuenta de que el verdadero arte de la edición no está en la corrección de errores, sino en la capacidad de ver el potencial oculto de un libro y ayudar al autor a sacarlo a la luz. Mi mayor descubrimiento fue que los buenos editores no solo señalan problemas, saben cómo solucionarlos. No basta con decirle a un autor que su historia no tiene suficiente tensión o que su protagonista es aburrido. Hay que ofrecer soluciones concretas. Por ejemplo, si una novela de misterio no logra enganchar, el problema puede estar en la falta de posibles pérdidas. O sea, el prota no tiene nada realmente importante que perder y por lo tanto al lector no le va a importar el resultado. La solución: aumentar las consecuencias de sus acciones y ponerlo en verdaderos aprietos. Para poder hacer un buen editing de contenido o un editing literario, el editing de desarrollo, hay que aprender a analizar una historia con precisión quirúrgica. No se trata solo de intuición, hay que conocer los fundamentos de la escritura narrativa, términos como exposición, clímax, arco de personaje, ritmo. Estos no son jerga académica sin sentido, son herramientas esenciales para entender qué está fallando en una historia y cómo arreglarla. Por ejemplo, una de las autoras con las que trabajé tenía un thriller con un buen misterio, pero su protagonista era inexpresivo. No importaba cuán ingeniosa fuera la trama. No había una conexión emocional con el personaje y la historia no funcionaba. La solución fue añadir un segundo punto de vista narrativo que aportó profundidad emocional. El resultado: un libro más rico y envolvente. Aquí viene la parte más difícil. No basta con identificar los problemas de un manuscrito. Hay que saber comunicarlos de tal manera que el autor no termine llorando o, peor, abandonando su libro para siempre. Esta es la razón por la que, cuando trabajaba en la editorial, no me encomendaron dicha labor. Mis jefes prefirieron reservarse este delicado esfuerzo. Y no es que yo careciera de habilidades comunicativas o conocimientos suficientes en aquel lejano 2011. Entonces ya era máster por la Universidad de Sevilla y tenía algunos años de experiencia como profesor en mi propio taller de escritura creativa. Pero esta sigue siendo la más delicada de las relaciones entre los autores y las editoriales. Se debe esencialmente a que los autores solemos tener egos frágiles y los dueños de las editoriales casi ya no mantienen este tipo de relación con sus autores por razones mayoritariamente económicas. No les conviene estar a malas con los autores, que son los que nutren de contenido su catálogo. Entonces, ¿quién hace el editing literario de contenidos? Muchos editores caen en la trampa de lanzar una lista interminable de defectos sin ofrecer una ruta clara de solución para el autor. Y esto es como si un médico te dijera que tienes una enfermedad grave, pero no te diera un tratamiento. Un buen editor no solo señala lo que está mal, también ayuda al autor a encontrar la manera de arreglarlo sin traicionar su visión creativa. Recuerdo un caso particularmente difícil que rescato de entre mis alumnos del taller de escritura creativa. Una escritora que estaba en su 7ª reescritura y ya a punto de rendirse. Su historia tenía una ambientación fascinante, personajes interesantes, pero el ritmo era lento. En lugar de decirle
esto no engancha, le propuse una solución. ¿Qué pasaría si un evento catastrófico acelerara la historia? Que en una versión anterior su trama incluía un huracán, pero lo había eliminado. Al recuperarlo, el libro recobró vida y su autora el entusiasmo. Personas como yo son las que hacen el editing literario o el editing de contenido de los libros. Como he dicho antes, no cualquiera puede. Para un editor no hay mayor satisfacción que ver a un autor teniendo un momento de claridad. Esa chispa en la que de repente todo encaja. El verdadero trabajo de la edición no es listar errores, sino ayudar a los escritores a encontrar el mejor camino para enmendarlos. La moraleja aquí es clara. Si eres escritor, no temas a la edición. Es un proceso que, bien llevado, transformará tu libro en la mejor versión de sí mismo. Y si alguna vez sientes que tu manuscrito está siendo destrozado sin piedad, recuerda que un buen editor no está ahí para desmoralizarte, sino para ayudarte a encontrar las piezas que faltan en tu rompecabezas. Escribir es un arte, pero es en la edición donde sucede la verdadera magia. La edición que debería ocuparte si quieres publicar y ya terminaste de escribir, debería ser esta. Deberías quitarte de la cabeza la idea de que solo necesitas que alguien le dé una manita de gato a tu manuscrito y estás ya por salir de tu proceso creativo. Toca evaluar lo que hiciste. Abrirte a la posibilidad de que no seas un genio y que hayas cometido errores. Este proceso no es breve, nunca es breve. La duración es proporcional a la cantidad de experiencia que tengas escribiendo libros y editándolos como un profesional. Por ejemplo, uno de mis alumnos empezó a escribir una novela corta. Quizá alcanza las 50 páginas, puede que tenga menos. Se encuentra en un momento cercano a la culminación del primer borrador, que ya ha pasado por lo menos 3 reescrituras por capítulo. Ha invertido aproximadamente 2-3 meses de trabajo muy constante, a los que habrá que añadir como mínimo 2 meses más. Este cálculo es bastante conservador, ya que hablamos de una obra breve que sigue aún en proceso. Al terminar definitivamente el primer borrador, quizá entonces podamos someterlo a una corrección de estilo, pero solo en el editing literario o de contenido nos habrá tomado por lo menos 4 meses. En un editorial estos ritmos son muy diferentes. Depende del tamaño del editorial, de la importancia que tenga el autor para la editorial y de la cantidad de personal que la editorial tenga para tal fin. Pero son muy lentos. Esta es la razón por la que la industria editorial española hace cada vez menos este tipo de edición. Durante el siglo XX quizá era más común. Se tejían vínculos potentes entre autores y editores a través de este trabajo en equipo que los llevaba irremediablemente a la convivencia creativa. Pero en pleno siglo XXI, esto ahora sucede entre los autores y los entrenadores literarios. También nos suelen llamar book doctors, doctores de libros. El ritmo del mercado y la proliferación de escuelas de escritura creativa ha llevado a los editores a centrarse en el resto de labores propias del oficio editorial, que no son pocas. Los editores buscan libros que estén listos ya para ser leídos por los lectores. Por eso la mayoría de los libros que una editorial considera publicar hoy en día provienen de las agencias literarias, lo que te deja en el siguiente panorama. Si has escrito un libro y sueñas con que llegue a los lectores, necesitas trabajar en él hasta que alcance los estándares de calidad que demanda esta profesión. Esto aumentará las probabilidades de que tu libro sea publicado tradicionalmente. Pero si no, hoy en día lo verdaderamente importante es que sea un buen libro, porque si lo es, puedes beneficiarte de toda esa inversión que has dedicado a la creación de tu obra. Pero esto ya es harina de otro costal. Ojo, a través de mi coaching literario, puedo ayudarte a realizar el editing literario de tu libro. Mi especialidad es la narrativa, pero trabajo con todo tipo de géneros, temas y autores. Si has llegado hasta aquí y te diste cuenta de que no basta con corregir comas, es hora de hacer las cosas bien. El editing literario no es un lujo. Marca la diferencia entre un borrador indecente y un libro que merece ser leído. Yo puedo ayudarte a ver lo que no estás viendo, acompañarte en ese camino sin destrozarte el ego. Escríbeme y te digo cómo hacerlo. En mi web tienes el botón de WhatsApp. ¿Te atreves a darle a tu libro la edición que realmente necesita? Esto es lo que necesitas.
Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¿Ah, ya está grabando? Ok, creo que sí. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.